Este iceberg gigante navegó hasta la costa. Lo que encontraron en él dejó a todos en shock. En la costa oriental de Terranova, donde el mar se encuentra con la tierra en un abrazo frío y constante, se encuentra el pintoresco pueblo de Fairyland. Con sus casitas de colores brillantes recostadas sobre colinas verdes y bañadas por la brisa salada del Atlántico, este lugar parece sacado de un cuadro. Las mañanas en Fairyland son particularmente mágicas, con la niebla que se disipa lentamente, revelando el vasto océano y las montañas que rodean la comunidad. Sin embargo, aquella mañana no era como las demás. Un rumor corrió rápidamente por las calles empedradas. Algo inmenso se acercaba desde el horizonte. Los pescadores que tenían los ojos entrenados para estas cosas fueron los primeros en verlo. Un iceberg, grande y majestuoso, avanzaba con imponente calma hacia la costa. Sus tonos de blanco y azul se mezclaban, creando un espectáculo natural tan bello como inquietante. Los pobladores dejaron sus quehaceres y se congregaron en la orilla, observando con asombro cómo esta masa de hielo se aproximaba cada vez más, como si tuviera un objetivo. De repente, el murmullo de la multitud se tornó en un silencio absoluto, cuando alguien señaló algo en la superficie del iceberg. «¡Hay movimiento allá arriba!», gritó una voz, quebrando el silencio. La tensión se apoderó de todos los presentes. ¿Qué podría estar moviéndose sobre esa estructura helada? Sin pensarlo dos veces, varios hombres del pueblo se apresuraron a subir a sus botes. Rápidamente, remaron hacia el iceberg, sus corazones latiendo con fuerza mientras el viento frío les azotaba el rostro. A medida que se aproximaban, lo vieron. Una figura pequeña, asustada y atrapada en un acantilado del iceberg. Era una cría de oso polar, un pequeño ser blanco que se veía diminuto frente a la magnitud de su prisión helada. Sus ojos reflejaban el miedo y la desesperanza, pero también una chispa de esperanza cuando vio a los hombres acercándose. Sin dudarlo, los pescadores comenzaron a idear un plan para rescatar al indefenso animal. La operación de rescate fue una hazaña que requería tanto valentía como precisión. Lograron llegar hasta el pequeño oso, y con una mezcla de fuerza y ternura, lo subieron a uno de los botes. El regreso a Fairyland estuvo cargado de emoción. Sabían que habían hecho algo más que salvar una vida. Habían demostrado lo que la humanidad es capaz de hacer cuando se une por una causa noble. La cría de oso polar, a la que llamaron Nanook, fue adoptada temporalmente por una familia del pueblo que la cuidó con dedicación y cariño. Los niños del pueblo lo visitaban todos los días, llevándole peces frescos y jugando a su lado. Sin embargo, todos sabían que Nanook pertenecía a un lugar más allá de Fairyland, en las vastas extensiones heladas de su hogar natural. Finalmente, llegó el día en que Nanook fue liberado en su hábitat, en una región más al norte, donde podría crecer fuerte y libre. Mientras el pequeño oso polar se alejaba en la distancia, la gente de Fairyland reflexionó sobre lo sucedido. Habían presenciado un milagro, pero más que eso, habían sido parte de uno. En un mundo a menudo dominado por la frialdad y el egoísmo, estos hombres y mujeres recordaron que cuando la humanidad se lo propone, puede hacer cosas simplemente impresionantes, gestos que trascienden el tiempo y dejan una huella imborrable en el corazón de todos. Si te gustó el video, dale like y deja un comentario. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de esta aventura. Hasta la próxima.